Muy bien. ¿Cómo están, doctores? En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre ayuda diagnóstica en neumonía. Para esta presentación hemos extraído conceptos, definiciones, manejos, básicamente de tres guías, de la guía de ATS, de la guía ITSA y la última actualización del año 2025, también de la ATS en consenso con la guía ITSA. Entonces, en primer lugar, cuando nosotros abordamos a un paciente que tiene una infección respiratoria como una neumonía, es conocer qué microorganismo está causando la neumonía. Entonces, usualmente para identificar a estos microorganismos, nosotros lo que hacemos es obtener muestras respiratorias, ya sea esputo, aspirado bronquial, como vamos a ver más adelante, y realizar cultivos o pruebas moleculares o tinciones de Gram o algún otro test para identificar estos microorganismos. Entonces, si nosotros ya hemos estudiado las neumonías, podemos decir cuáles son las principales causas de las neumonías. ¿Alguno de ustedes lo sabe? Doctor, Sí. ¿puede ser el Streptococcus pneumoniae? El neumococo es una de las principales causas de neumonía, ¿no? Es tanto así de que existe una vacuna para el neumococo y esta vacuna disminuye el riesgo de tener neumonía. Y bueno, clásicamente cuando nosotros hablamos de neumonía, en nuestra mente va a entrar neumococo, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumonia, pero en realidad cuando hacemos los estudios para determinar cuáles son los principales causantes de neumonía, encontramos que el rinovirus es la principal causa de neumonía. ¿Alguien sabe qué produce el rinovirus? ¿En qué enfermedad está implicada? En el resfriado común, doctor. Por supuesto, ¿no? Entonces, si ustedes ven en este cuadro, es un estudio que fue publicado en el New England Journal of Medicine, observamos de que las principales causas de neumonía fueron el rinovirus, que es el microorganismo que causa el resfrío común, y la influenza A y B, que también causa una infección respiratoria, que es la gripe. Y luego ya tenemos al Streptococcus pneumoniae, metaneumovirus, virus sincitial respiratorio, virus para influenza, los coronavirus, Mycoplasma pneumonia, y Staphylococcus aureus, adenovirus, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la mayoría de neumonías que se producen, al menos aquí en Estados Unidos, son virales. Ahora, esto, naturalmente, si es que la mayoría de neumonías son virales, ¿por qué la mayoría de guías recomiendan usar antibióticos en las neumonías? Y es que, si ustedes ven las tendencias en los picos de neumonías, tiene una concordancia muy bien circunscrita con la epidemiología de los virus según las semanas de evolución. Y a la par, estos picos coinciden con infecciones por Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas de las neumonías virales sufren coinfecciones, ¿no? En el caso de influenza, las coinfecciones están reportadas hasta en el 30 al 50% de los pacientes hospitalizados. Y principalmente son por estas dos bacterias, Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus. Entonces, siempre hay que tener en cuenta de que a pesar de que tengas una neumonía viral, existe una alta posibilidad de que haya una coinfección bacteriana. Tal vez no en ese mismo momento que llegó a tu abordaje, que tú lo entrevistas, pero probablemente más adelante sí lo tenga. Es tanto así que el año pasado, en la guía americana de la ATS, recomendaban de que todos los pacientes hospitalizados que tengan una neumonía viral deban recibir antibióticos. Es una decisión un poco controversial, porque ¿qué tienen que ver los antibióticos con los virus, no? Pero es básicamente por esto, por esta limitación que tenemos para el diagnóstico microbiológico, básicamente. Miren este estudio, este es un estudio que hicimos en Perú. Esto lo publicamos en el año 2024 junto con el doctor Juan Carlos Gómez de la Torre.
teníamos 342 pacientes que tenían infecciones respiratorias bajas. Y lo que observamos es de que en Perú, bueno, esto es en Lima, la epidemiología fue muy similar a lo que veníamos viendo, ¿no? Rinovirus es el principal microorganismo, seguido por influenza, seguido por virus sincitial respiratorio, para influenza, metapneumovirus, coronavirus. Y luego ya tenemos algunas bacterias como Mycoplasma, Clamidófila y Bordetella pertussis, ¿no? Entonces, como pueden ver, la mayoría de infecciones respiratorias que ocurren en nuestro entorno son virales. Pero, ¿por qué no las detectamos? Porque para detectarlas necesitamos generalmente pruebas moleculares que no tenemos. Este estudio, por ejemplo, lo publicamos porque esta es la serie más grande de film arrays, que es un panel molecular múltiple que existe en Perú. Este es un estudio peruano. Y gracias a eso hemos podido identificar esta epidemiología, porque si no, no habríamos detectado ninguno de estos microorganismos con la microbiología convencional. Eso es en las neumonías asociadas a la comunidad, ¿no? Adquiridas en la comunidad. Pero también tenemos algunas que son el otro estirpe de las neumonías, que son las neumonías asociadas a ventilador. Estas neumonías cambian mucho su epidemiología. Aquí ya los virus importan poco. Aquí observamos que el 75% de todas las neumonías asociadas a ventilador está involucrados Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus y Bacillus gram-negativus. Y por tanto, tu terapia antibiótica debería ir dirigida contra estos microorganismos. Del mismo modo, este es otro estudio que justo hoy día nos han aceptado para su publicación en la revista PLOS ONE, que es una revista de alto impacto indexada Scopus, que seguimos a una serie muy grande de cultivos microbiológicos, ¿no? Más de 180,000 cultivos. Y aquí podemos ver de que dentro de las principales causas de neumonía en los pacientes de esta cohorte inmensa, es que el 58% eran por Pseudomonas aeruginosa, seguido por Klebsiella y seguido por Acinetobacter baumannii. Entonces, esto es de un contexto más hospitalario, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta estos microorganismos, principalmente en los ambientes hospitalarios. Entonces, ¿qué pruebas de laboratorio deberíamos utilizar en los pacientes que tienen una neumonía? Pues las guías, por lo general, te mencionan cultivo de esputo y hemocultivos, ¿bien? Principalmente en los pacientes que están hospitalizados, que tienen enfermedad severa o que van a recibir una cobertura antibiótica contra MRSA o Pseudomonas aeruginosa en el caso de un paciente que tiene neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, básicamente, si tienes a un paciente con NAC que está hospitalizado, que usa oxígeno, hay que pedir cultivo. Si es que este paciente tiene NAC. Y usualmente cuando ustedes saben cuál es la terapia de elección de la NAC, ¿no? Que es ceftriaxona más un macrólido o quizás una fluoroquinolona respiratoria como levofloxacina o moxifloxacina. Pero hay algunos casos de pacientes con NAC donde nosotros podemos iniciar una cobertura empírica contra Staphylococcus aureus meticilino resistente, que puede ser vancomicina o linezolid. O en algunos casos también ampliamos la cobertura antibiótica y damos contra Pseudomonas aeruginosa, es decir, usamos FPIME o pipetazo o en algunos casos incluso hasta carbapenem. En estos casos también deberías pedir un cultivo de esputo y un hemocultivo. Eso es lo mínimo que deberías tener en estos pacientes. Ahora, el uso del PCR multiplex como el film array es un poco, eh, todavía no está del todo estandarizado, pero si es que lo tienes a la mano, deberías usarlo principalmente cuando te enfrentes a pacientes gravemente enfermos, ¿no? Pacientes con neumonía graves. ¿Por qué no se recomienda en todos? Pues porque son costosos, ¿no? Aquí en Perú un film array puede costarte entre 1,400 a 2,500 soles. Entonces, todavía no está al alcance de todos los pacientes. Y es por eso de que no se recomienda en todos. Lo que sí deberíamos hacer es, si es que existe la sospecha de una infección respiratoria viral, pedir una prueba de PCR que es un poco más barata, que es el EXPERT, ¿no? Que es el EXPERT, el cassette del EXPERT puede detectarte SARS-CoV-2, influenza y virus sincitial respiratorio, ¿no? Entonces, generalmente cuando sospechas en una neumonía viral, pues cuando tienes una neumonía
intersticial, bilateral, patronal alveolar, con compromiso bilateral, o un paciente que inicia con síntomas respiratorios altos y luego evoluciona a neumonía, cuando hay un antecedente epidemiológico, por ejemplo, estaba el hijo mal, la mamá mal, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hay ese tipo de contactos, también debería sospecharlo y deberíamos pedir este tipo de paneles. Hay algunas enfermedades que podemos diagnosticar con antígenos urinarios, como ocurre en el caso de la legionela y también en el caso del neumococo, ¿no? Ambos podemos diagnosticarlas con test de orina, de antígeno urinario, y tienen una sensibilidad superior al 90%. Pero por lo general no está en nuestro entorno disponible. No tenemos, por ejemplo, antígeno urinario para legionela, tampoco para neumococo, salvo en laboratorios particulares. Y no deberías pedirlo de rutina, salvo una neumonía severa. Entonces, en las neumonías adquiridas en la comunidad, básicamente va a estar supeditado a la severidad del cuadro y a los factores de riesgo. Mientras que en las neumonías intrahospitalarias o las neumonías asociadas a ventilador, aquí sí debemos de obtener cultivos respiratorios y hemocultivos antes de iniciar antibióticos. Aquí hay cierta controversia al tipo de cultivo que deberíamos obtener. Por un lado tenemos las muestras de esputo, aspirados traqueales, lavados bronquialveolares, biopsias pulmonares, cada uno con sus pros y sus contras. Y vamos a ver una tabla comparativa de qué recomienda las guías sobre esto. Por ejemplo, la guía ITSA del 2016, sé que está un poco viejita, pero es la guía al menos de neumonía intrahospitalaria y asociada al ventilador, es la más vigente dentro del punto de vista americano, y recomienda obtener muestras no invasivas con cultivos semicuantitativos para el diagnóstico de la neumonía asociada a ventilador. Y esto no es, si se dan cuenta, el grado de evidencia es débil y es de baja calidad, pero esto se debe básicamente a la facilidad que la mayoría de centros podrían tener de obtener estas muestras, ¿no? Porque muchos lugares no van a poder hacer una broncoscopía a todos los pacientes, ¿no? Muchos lugares no tenemos cultivos cuantitativos. Entonces, es un poco más práctico obtener muestras semicuantitativas y mediante aspirados traqueales, ¿no? Entonces, de momento, la mejor muestra para el diagnóstico de neumonía intrahospitalaria, de neumonía asociada a ventilador, por el tema de costos, por el tema de accesibilidad y por tema de rentabilidad, siguen siendo los aspirados traqueales semicuantitativos. Una reciente revisión Cochrane reveló que no había diferencias significativas en términos de mortalidad, estancia en uso y duración de ventilación mecánica, ni tasa de cambio de antibióticos entre muestras de cultivos invasivos y no invasivos, cuantitativos o cualitativos, ¿no? Entonces, eso también te da un margen de rentabilidad, básicamente, ¿no? Porque sabemos todos que la mejor muestra para un diagnóstico de una neumonía podría ser un lavado lavado broncoalveolar, ¿no? Pero para hacer un lavado tienes que tener un fibrobronco, tienes que tener a un especialista en neumología o en cuidados intensivos capacitado para poder hacerlo. Es un procedimiento cruento, necesita que el paciente esté intubado y en algunas veces el paciente se puede incluso hasta descompensar. Entonces, no tiene mucho impacto obtenerlo de esa manera que obtenerlo por un simple aspirado traqueal, que lo pueden hacer en cualquier momento, ¿no? Entonces, los límites sí cambian, ¿no? Si es que tú tienes a la mano un cultivo cuantitativo, en el caso de una biopsia pulmonar, se considera positivo cuando es más de 10 a la 4, si es que es lavado broncoalveolar más de 10 a la 4, si es que es un cepillado bronquial, es más de 10 a la 3. Si es que es un aspirado endotraqueal, aquí sí necesitamos que sea más de 10 a la 5. Entonces, esto siempre hay que tener en cuenta con los laboratorios de microbiología, porque si encuentras, por ejemplo, 100 unidades formadoras de colonia de una Staphylococcus aureus en un aspirado traqueal, eso no sería relevante, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta las unidades formadoras de colonia que tienes en las muestras de los cultivos. Asimismo, no todos los microorganismos cuentan, ¿no? Por ejemplo, si tienes en el aspirado traqueal un aislamiento de una cándida o un estafilococo coagulasa negativo o un enterococo, por lo general no suelen considerarse microorganismos patógenos bronquiales respiratorios y no suelen ser relevantes, ¿no? Salvo también tengas un aislamiento concomitante en una muestra de hemocultivo, por ejemplo, ¿no? En ese caso sí pensarías en una infección invasiva.
Si observamos, por ejemplo, la sensibilidad del aspirado traqueal está en 76%, es una de las sensibilidades más altas comparado con el cepillado de muestra protegida o el lavado broncoalveolar, pero su especificidad es mucho menor, ¿no? Es 75% comparado con 90, con 82%, ¿no? Entonces, el aspirado traqueal suele ser la muestra más sensible para el diagnóstico, el cepillado de muestra protegida suele ser la muestra más específica y el lavado broncoalveolar es la técnica más precisa. Sin embargo, por el tema de accesibilidad, las guías todavía siguen recomendando el aspirado traqueal. Ahora, habíamos dicho de que hay que pedirles hemocultivo a los pacientes. Sin embargo, vemos de que la rentabilidad del hemocultivo es solo de un 15%, ¿no? Pero igual siempre hay que tenerlo en cuenta al hemocultivo, porque siempre que puedas aislar al microorganismo y saber qué microorganismo es, a qué antibióticos es sensible, ya tienes un plus ganado con los pacientes, ¿no? Entonces ya sabes más o menos a qué antibiótico va a responder, a qué antibiótico puedes pasar a vía oral, si es que el paciente lo requiere, ¿no? Entonces te da un marcador pronóstico más fidedigno y de más seguridad. Ahora, ¿cómo se diagnostica la neumonía? Pues por lo general hemos sabido de que la neumonía es un diagnóstico que requiere tanto clínica como la radiología, ¿no? Entonces, no podemos diagnosticar una neumonía solo por la placa, tampoco podemos diagnosticar una neumonía solo por la clínica. A pesar de que la semiología nos dice el síndrome de condensación y todas las manifestaciones claras, básicas de una neumonía, el diagnóstico requiere un estudio, una investigación clínico-radiológica. Y para esto existen algunos criterios, ¿no? En el caso de la NAC, es que tenga síntomas respiratorios como tos, producción de esputo, disnea o dolor pleurítico, que debe estar acompañados con signos como crepitante, fiebre, leucocitosis o hipoxia, y que tiene que tener un nuevo infiltrado en la radiografía o en la tomografía de tórax. La neumonía intrahospitalaria y la neumonía asociada al ventilador es lo mismo, solo que esto debe ocurrir después de 48 horas del ingreso hospitalario para la neumonía intrahospitalaria o después de 48 horas después de la intubación o ventilación mecánica invasiva para la neumonía asociada al ventilador. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que este paciente críticamente enfermo que está en ventilador mecánico, un infiltrado pulmonar nuevo no siempre va a significar una neumonía, ya que pueden tener congestión pulmonar, pueden tener edema agudo del pulmón, pueden tener un ARDS secundario a otras enfermedades distintas, por ejemplo, gran quemados, pacientes con cirugía, pacientes con pancreatitis, pueden tener ARDS, ¿no? Y eso no necesariamente significa una neumonía. Entonces, es un poco más complejo el diagnóstico de la neumonía intrahospitalaria y de la neumonía asociada al ventilador. Y es por eso de que la CDC propone una estratificación de criterios diagnósticos. Ahora, estos criterios diagnósticos hay que tener en cuenta que son más desde el punto de vista epidemiológico y de vigilancia epidemiológica que desde el punto de vista clínico. ¿Por qué? Porque suelen ser criterios bastante rigurosos, ¿no? Entonces, en el caso de la neumonía intrahospitalaria, pues básicamente lo que hemos estado mencionando, presencia de signos, presencia de síntomas, y presencia de un nuevo infiltrado, consolidación, cavitación o un neumatocele, ¿no? Eh, y si es que tienes a la mano el laboratorio, te van a pedir la identificación de un microorganismo en sangre o en líquido pleural o en las muestras de cultivo cuantitativo o semicuantitativo y te da todos los criterios de cada uno de ellos, ¿no? Asimismo, también si es que tienes algunos microorganismos que no son fácilmente cultivables, como bordetela, virus, legionela, clamidia o micoplasma, esta identificación tiene que ser por técnicas de moleculares o por serología, con el caso de la clamidia o algunos virus o legionela, por ejemplo. En el caso de la neumonía asociada al ventilador, la CDC te pone unos criterios un poco distintos, ¿no? Entonces, en un paciente que tiene una neumonía asociada al ventilador, pues determinar si es que está en un contexto de una neumonía, tiene que haber un screening. Y este screening es la condición asociada al ventilador. ¿Qué es la condición asociada al ventilador? Es un paciente que tiene un incremento en su FIO2 de al menos un 20% y tiene un incremento del PIB
mayor de 3. Tienes alguna de estas dos condiciones, tienes una condición asociada a ventilador. Eso no quiere decir que estés frente a una neumonía asociada a ventilador. Puede que sea un tromboembolismo pulmonar, puede que sea un edema agudo de pulmón, congestión pulmonar, injuria miocárdica, etcétera. Pero si a esta condición asociada a ventilador se suma presencia de fiebre, leucocitosis o leucopenia, o la necesidad de añadir un nuevo agente antimicrobiano, ya estamos en una infección relacionada a una complicación asociada al ventilador, ¿no? Entonces, ya ahí ya comienzas a sospechar de una neumonía asociada al ventilador. Y si además tienes un cultivo positivo, un hemocultivo positivo, un lavado broncoalveolar positivo, una biopsia pulmonar positiva o alguna de las técnicas serológicas positivas para un microorganismo, pues ya tenemos el diagnóstico confirmado de una neumonía asociada al ventilador. Sin embargo, yo no puedo esperar todas esas cosas para iniciar antibióticos, ¿no? Las neumonías asociadas, en general, todas las neumonías son infecciones que son, en algunos casos, infecciones de alto inóculo y a veces son infecciones difíciles de tratar. Entonces, no podemos esperar un cultivo para iniciar antibióticos, más aún si tienes a un paciente que tiene sepsis o shock séptico. Entonces, a veces necesitamos ser un poco agresivos, necesitamos manejarnos con el cuadro clínico del paciente, la imagen e iniciar antibióticos empíricos de acuerdo a los factores de riesgo que los pacientes tengan. Ahora, cuando tú tienes a un paciente que viene con tos, con disnea, insuficiencia respiratoria, tiene fiebre, le tomas la placa, encuentras un consolidado basal derecho, sospechas de una neumonía y por lo general le iniciamos un antibiótico empírico como ceftriaxona, por ejemplo. Pero antes de obtener esta muestra, antes de iniciar este antibiótico, nosotros tenemos que obtener un cultivo. ¿Qué es lo que pasa con este cultivo? Ya sea una muestra respiratoria o ya sea un hemocultivo, estos son sembrados en las placas convencionales. En el caso del hemocultivo, en su propio frasco de hemocultivo ingresa una máquina que es el BACTEC y de acuerdo al crecimiento de las bacterias se va a generar una señal luminométrica que va a ser detectada, va a ser censada y te va a decir este hemocultivo es positivo. Y cuando este cultivo es positivo, o la muestra respiratoria directamente, estas van a ser sembradas en las placas de agar convencionales que nosotros conocemos, tu agar sangre, tu agar con, que agar saborado en caso sospechoso un hongo. Y normalmente estas muestras, este aislamiento, suele tardar entre 24 a 48 horas. Después de esto, cuando tú tienes los medios, deberías hacer un MALDI-TOF, que es una técnica de espectrofotometría de masas que te puede dar resultados en solo 2 a 6 horas del microorganismo que tienes aquí en este cultivo. De esta forma ganarías bastante tiempo en la identificación del microorganismo y además de que te puede identificar más de un microorganismo. Generalmente los cultivos son un poco más limitados en ese aspecto con los cultivos automatizados. A la par, a pesar de que tú le hagas una espectrofotometría de masas o en el caso de que sea un panel, le hagas un panel molecular a esta muestra positiva, ya sea un film array de hemocultivo o un film array respiratorio, que también te pueden dar identificación en solo 2 horas, 1 o 2 horas después de la identificación del aislamiento del cultivo, igual tú tienes que hacer tu susceptibilidad antimicrobiana en los métodos automatizados, que te va a tardar aproximadamente unas 20-24 horas más. Y en el hipotético caso de que tengas el aislamiento de un microorganismo que es resistente a carbapenémicos, que ocurre mucho en los ambientes hospitalarios, si es que ustedes han rotado ya en los hospitales, tenemos que hacer la identificación de las carbapenemasas, ¿no? Esta identificación de carbapenemasas lo podemos hacer por técnicas moleculares, por técnicas inmunocromatográficas o por las técnicas convencionales como puede ser el CMI, ¿no? Entonces, en mi hospital, por ejemplo, tenemos esta técnica inmunocromatográfica que te detecta las principales carbapenemasas como es KPC, NDM, OXA, BIM, IMP. Les había comentado sobre el film array. Film array tenemos 3 tipos de paneles para el diagnóstico de la neumonía, que es el panel neumónico, el panel respiratorio y el panel de hemocultivo. El panel de neumonía es quizás el más interesante que podemos tener para el diagnóstico de la neumonía, ya que te detecta por técnicas moleculares a Streptococcus pneumoniae,
Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumonia, Legionella, Klebsiella, Pseudomonas, E. coli, Acinetobacter, y también algunos virus como influenza, adenovirus, parainfluenza, metaneumovirus, rinovirus, enterovirus y coronavirus. Entonces, muy útil, prácticamente te detecta, yo diría, al 90, al 95% de los microorganismos implicados en las neumonías usuales. Sin embargo, requiere muestra de esputo o aspirado traqueal o lavado broncoalveolar. Entonces, no todos los pacientes que tienen neumonía, y ustedes van a verlo, son capaces de toser, principalmente cuando son ancianos o cuando son neumonías virales. Entonces, a veces no se puede obtener muestra, ¿no? Y entonces, una alternativa puede ser el panel respiratorio. Sin embargo, el panel respiratorio es un panel de hisopado nasofaringeo, es algo más práctico de obtener, pero no te detecta los mismos microorganismos que el panel neumónico, ¿no? O sea, te detecta más que todo microorganismos para infecciones respiratorias altas, como influenza, como adenovirus, metaneumovirus, para influenza, coronavirus, rinovirus, enterovirus, Bordetella pertussis, Chlamydophila pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Entonces, es por eso de que su uso está más que todo relegado para infecciones respiratorias altas. Por otro lado, también tenemos el panel de hemocultivos. Sin embargo, hemos observado de que el hemocultivo, su sensibilidad para el diagnóstico de neumonía es solo de un 15%, ¿no? Entonces, no me esperanzaría mucho en este panel. Si es que puedes hacerlo a buena hora. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta el tema de costos. ¿Cuál es el problema con las Pseudomonas aeruginosa y enterobacteriales en nuestro entorno, ¿no? Este es el estudio que les estaba comentando, que ha sido ya aprobado en la revista PLOS ONE. Y lo que observamos es de que la sensibilidad de Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, solo para mostrarles, a antibióticos de tipo carbapenémicos como imipenem y meropenem es solo de un 40% en nuestro entorno, ¿no? Entonces es una tasa bastante alta de resistencia a los carbapenémicos, que hasta hace no muchos años era nuestro principal arsenal terapéutico para la mayoría de infecciones, ¿no? O sea, era el antibiótico más top. Y en bacteremia vemos de que esta sensibilidad sí sube hasta un 60%, pero en las neumonías, que son infecciones un poco más difíciles de tratar, pues vemos una resistencia a carbapenémicos de hasta un 60% en algunas infecciones como Pseudomonas aeruginosa. Miren, en Acinetobacter baumannii, prácticamente el 85% de los aislados eran resistentes a imipenem, a meropenem, a pipetazo, al ciprofloxacino. Entonces, cada vez nos quedamos con menos opciones terapéuticas. En el caso de las neumonías asociadas adquiridas en la comunidad, pues por lo general nuestro esquema terapéutico va dirigido a neumococo, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis. Y es por eso de que hasta la actualidad sigue siendo el antibiótico de elección ceftriaxona con macrólidos para las neumonías incluso que requieren hospitalización. Y es que a pesar, este estudio también es un estudio muy, muy importante, miren, el 15% de los aislados tiene una sensibilidad intermedia y el 9.6% de los aislados tiene una resistencia alta a las penicilinas. Sin embargo, a pesar de esta resistencia o sensibilidad intermedia, esto no tuvo ningún impacto en la supervivencia o en la cura clínica de los pacientes. Y es porque la resistencia a la penicilina en neumococo principalmente puede ser vencida con dosis más altas. Entonces, normalmente un neumococo solo requiere 1 gramo de ceftriaxona para ser tratado. Si tú le das 2 gramos, ya estás cubriendo incluso a ese neumococo que es resistente a la penicilina. Solo con incrementar las dosis podemos vencer ese problema. E igual con el amoxicilina, ¿no? O sea, con amoxicilina sola cubres a la mayoría de neumococos, pero si lo das con ácido clavulánico ya cubres incluso a las que son resistentes. En el caso de la resistencia a los macrólidos, eso sí es un problema, pero acá sí, si es que hay resistencia, verdaderamente si tú lo tratas como monoterapia, la posibilidad de una progresión es de 24%. Pero no vamos a usar macrólidos en monoterapia. En la neumonía nosotros usamos el beta-lactámico más el macrólido. Y no porque aumente su espectro antibiótico, que sí lo puede hacer,
sino es más que todo por su efecto inmunomodulador. O esas son las teorías, ¿no? Como es un antibiótico que inhibe la síntesis proteica, también inhibe la síntesis de toxinas y eso puede ayudar a que el paciente se recupere más pronto. En el caso de Haemophilus influenzae, un estudio del CIREVA, de los datos epidemiológicos regionales que tenemos del Perú, observaron de que hasta el 50% de las cepas aisladas de Haemophilus influenzae eran resistentes a la ampicilina. Y este mecanismo era por producción de beta-lactamasas. ¿Cómo vencemos esto? Pues con la asociación de un inhibidor de beta-lactamasa o usando ceftriaxona, ¿no? Y es por eso de que nuestro antibiótico, que es la ceftriaxona, te va a cubrir bien al neumococo, incluso al resistente a la penicilina, al Haemophilus influenzae, incluso al que produce beta-lactamasas. Salvo este Haemophilus influenzae produzca una BLE, que en este caso sí, la ceftriaxona se va a quedar corta. Y finalmente, hablemos un poco sobre la procalcitonina. La procalcitonina es un marcador que nos es muy útil en la mayoría de infecciones bacterianas serias, tiene una buena correlación con las infecciones pulmonares, sin embargo, no debe ser usado como un criterio para determinar el inicio o suspensión, de un antibiótico, sino más bien como un marcador de la evolución. ¿Bien? Entonces, pacientes que tengan una neumonía intrahospitalaria o asociada a ventilador, se sugiere usar los niveles de procalcitonina más criterio clínico para guiar la discontinuación de los antibióticos. Bien, entonces si empezaste a un paciente, tenía una neumonía y le encontraste la procalcitonina que estaba en 3 y rápidamente este paciente llega a tener una procalcitonina menor de 0.5 a los 5 días de antibiótico, pues podría suspenderle los antibióticos con seguridad, ¿no? Una disminución de más de un 80% de la procalcitonina basal suele ser un buen marcador de buena evolución clínica. Y cuando tú lo haces, la terapia antibiótica guiada por procalcitonina versus el estándar de cuidado, vas a observar que la procalcitonina tuvo una mayor tasa de supervivencia incluso que cuando se usó con el estándar de cuidado, ¿no? Que es lo clásico, que son los 7 a 10 o 14 días de antibióticos que solemos usar. Y cuando se compararon los principales eventos, por ejemplo, la duración de antibióticos en el grupo que usó procalcitonina fue de 5 días comparado con 7 días en el estándar de cuidado, o la mortalidad de 19% en el grupo de procalcitonina comparado con el 25% con el estándar. Entonces, observaron una menor tiempo de duración de antibióticos y una menor tasa de mortalidad. Pero sí, con una discreta mayor tasa, casi del doble, de reinfecciones. Y esto también fue estadísticamente significativo. Sin embargo, más que las reinfecciones, a nosotros nos interesa que los pacientes sobrevivan, ¿no? Y aquí sí se observó una disminución en la mortalidad de aproximadamente un 25%. Y muy bien, eso es lo que quería conversar con ustedes acerca de la ayuda diagnóstica en la neumonía. Quedo atento a si existe alguna pregunta. Muy bien, doctores, si no las hay, les agradezco por su tiempo. A continuación le voy a compartir a Camila el sílabus y también diapositivas de esta primera clase. Muchas Buena gracias. suerte. Hasta Muchas luego. gracias por la clase, doctor. Chao. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego.